Tras mudarse a un pequeño pueblo rural, un joven decide acoger a un vagabundo en su casa para protegerlo del frío de las calles. Sin embargo, al ver las noticias, se asusta y decide llamar a la policía. Hola, es bienvenido. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Hace 7 años, un exitoso empresario de ropa masculina desapareció misteriosamente durante un viaje de negocios con su pareja. Su coche fue encontrado completamente destrozado en la carretera, pero ninguno de los dos estaba presente. El caso conmocionó a mucha gente en ese momento, pero con el tiempo, el asunto fue olvidado y el caso fue abandonado. Gabriel se despierta con la noticia, pero no presta atención porque llega tarde al trabajo. Con solo 27 años, Gabriel es un joven escritor cuyas obras tienen éxito, pero el bullicio de la gran ciudad dificulta su concentración. Le recomendaron que se mudara a una ciudad más tranquila, aunque reacio al principio, decide probar esta idea. Al elegir un pequeño pueblo con una posada remota, experimenta la paz y la tranquilidad del lugar. Inicialmente, Gabriel visita la ciudad con frecuencia, hasta que encuentra una casa aislada para alquilar. Al decidir alquilarla por 6 meses, se hace conocido en la comunidad y se hace amigo de Edna, la dueña de la panadería, y Gilmar, un oficial de policía. Gabriel agradece el aislamiento para concentrarse en su trabajo, y luego de atender a Edna, le pide un favor debido a su ocupación en la panadería llena de clientes. Ella le sugirió que llevara una comida que ella preparaba para Emanuel, un vagabundo que vivía en la ciudad desde hacía muchos años. Emanuel, que no hacía daño a nadie, parecía tener más o menos la misma edad que Gabriel. Gabriel estuvo de acuerdo sin dudarlo y le entregó la lonchera hecha por Edna a Emanuel antes de alejarse. Emanuel, aunque con pocas palabras, expresó su agradecimiento. A pesar de su apariencia reservada, no transmitía maldad. Gabriel no era propenso a hacer muchos amigos y tenía una expresión seria que alejaba a la mayoría de la gente. Sin embargo, Edna y Gilmar fueron excepciones. Edna, una mujer de mediana edad que logró el éxito a través del trabajo duro, simpatizaba especialmente con Emanuel. Su amabilidad le recordó a su hijo, que había fallecido hace unos 7 años. Aunque intentó ofrecerle a Emanuel oportunidades laborales, como servicios de limpieza o servir como camarero en su panadería, él se negó por temor a ahuyentar a los clientes por su apariencia. Gilmar, un joven policía viudo y con un hijo llamado Miguel, era otra persona con quien Gabriel mantenía una ligera amistad. Cuando le hacía favores a Edna, Gabriel ocasionalmente interactuaba con Emanuel durante sus conversaciones. En una de estas conversaciones, Gabriel cuestionó a Emanuel sobre el motivo de vivir en la calle y sobre su familia. La respuesta de Emanuel fue vaga y afirmó que no lo recordaba. Cuando se le preguntó sobre su negativa a aceptar el trabajo en la panadería de Edna, Emanuel explicó que, en lugar de ayudar, podría ser un estorbo. Aunque Gabriel quedó intrigado por la historia de Emanuel, se dio cuenta de que el vagabundo prefería evitar el tema. Aún así, en sus viajes a la panadería después de una fuerte lluvia, Gabriel observaba a Emanuel empapado en la calle, revelando las dificultades que enfrenta alguien con poca ropa y techo. Curioso por la historia de Emanuel, Gabriel consultó a Edna para obtener más información sobre sus orígenes y notó que el comportamiento y el lenguaje de Emanuel no coincidían con la vida en las calles. Edna estaba un poco preocupada por la pregunta de Gabriel, pero reveló que compartía la misma curiosidad. Sin embargo, debido a que Emanuel había perdido la memoria, toda la ciudad desconocía su historia. Los vecinos solo supieron que un día llegó gravemente herido y fue trasladado al pequeño hospital local. Después de unos días de hospitalización, el diagnóstico fue pérdida de memoria. Gilmar, un dedicado oficial de policía, intentó ayudar a encontrar información sobre Emanuel publicando fotografías en sitios web de personas desaparecidas. Desafortunadamente, nadie ha venido a buscarlo desde entonces. Durante las fuertes lluvias, algunos residentes le permitieron refugiarse en garajes o pequeñas habitaciones de sus casas. Así, Gabriel entendió que las afirmaciones de Emanuel sobre su amnesia eran ciertas. A partir de este entendimiento, comenzó a tratar a la persona sin hogar con más amabilidad.
Al salir de la panadería, Edna le lanzó una mirada sospechosa a Gabriel, sin que él se diera cuenta, e intercambió la misma mirada con Gilmar, que estaba en la panadería. Una tarde lluviosa, Gabriel, de camino a casa, vio a Emanuel refugiándose bajo un árbol. Reticente al principio, acabó ofreciéndole a Emanuel la posibilidad de esperar a que pasara la lluvia en su casa. Emanuel aceptó la oferta, le agradeció y le explicó que solo sería temporal. En ese pequeño pueblo no eran comunes las lluvias frecuentes, pero cuando ocurrían, el clima se volvía extremadamente frío. Sin embargo, la lluvia persistía, ansioso por irse, Emanuel se paró en la puerta de la habitación de Gabriel. Este último, compasivamente, sugirió que Emanuel durmiera en el sofá, si la lluvia no paraba. El vagabundo le dio las gracias y dijo que se marcharía tan pronto como el tiempo lo permitiera. Sin embargo, esa noche la lluvia no paró, y Emanuel, sentado en el sofá, acabó quedándose dormido. Gabriel, cauteloso, se encerró en su habitación por la noche, a pesar de las afirmaciones de que Emanuel era una buena persona. Al revisar la habitación en las primeras horas de la mañana, Gabriel notó que su huésped dormía plácidamente en el sofá, roncando. Un extraño sentimiento se cernía sobre Gabriel, sin que él pudiera explicarlo. Así, la curiosidad se apoderó de Gabriel sobre la identidad de aquel hombre y su historia. Al darse cuenta de que Emanuel tenía una billetera tirada en el suelo, Gabriel la levantó para examinarla. Era una billetera vieja y sucia que contenía fotografías de una hermosa joven, aunque desgastada y rota. No había documentos en la billetera, pero detrás de una de las fotografías, Gabriel notó un texto parcialmente legible. Intrigado, dejó la billetera como estaba y se dirigió a su habitación. Como escritor, a Gabriel le gustaba investigar temas para sus cuentos. Esa noche encontró un canal de noticias en una red social de vídeos. Le llamó la atención un vídeo sobre dos jóvenes socios de una empresa de ropa masculina implicados en un grave accidente. El auto fue encontrado, pero eso fue todo. El accidente ocurrió en una carretera un poco alejada. Durante las noticias, la lluvia paró y Emanuel se despertó, tocando la puerta del dormitorio de Gabriel para despedirse. Aunque encontró extraña la prisa de Emanuel, Gabriel no puso objeciones y le permitió irse. Sin embargo, mientras seguía viendo las noticias, Gabriel reconoció a la mujer del accidente como la joven de la foto en la billetera de Emanuel. En las fotos también aparecía un joven que se parecía a Emanuel, aunque bien vestido y bien cuidado. Sorprendido, Gabriel llamó a Gilmar, el oficial de policía con el que se había hecho amigo, para compartir su descubrimiento. Gilmar, al llegar a la casa de Gabriel, vio el vídeo y afirmó que no tenía sentido, pues nunca había visto a la mujer rubia en la ciudad. Destacó que el hombre de la foto se parecía a Emanuel, pero bien cuidado. Además, los documentos de Emanuel habían sido revisados años antes por Gilmar cuando llegó a la ciudad. A pesar de la explicación de Gilmar, Gabriel se sintió incómodo, notando tensión en el policía durante la conversación. Días después, Gabriel dejó su trabajo y fue a la panadería de Edna a comprar algunas cosas, pero la perplejidad sobre la conexión entre Emanuel y el accidente seguía molestándolo. En el camino, Gabriel vio a Emanuel jugando casualmente con Miguel, el hijo de Gilmar. La interacción entre Emanuel y Miguel pareció divertida, pero dejó a Gabriel preocupado. Al llegar a la panadería, saludó a Gilmar y se dirigió a Edna, preguntándole si a Gilmar no le importaba la forma en que Emanuel jugaba con su hijo. Edna, sonriendo, le aseguró a Gabriel que Gilmar confiaba plenamente en Emanuel. Después de hacer las compras, cuando Gabriel se fue, notó la expresión preocupada de Edna cuando miró a Gilmar, quien bajó la cabeza. Afuera, mientras Gabriel se dirigía a casa, notó que tanto Emanuel como Miguel estaban desaparecidos. Su aprensión aumentó cuando no los encontró por ningún lado. Inquieto, Gabriel fue abordado por Gilmar, quien le reveló que probablemente Emanuel había llevado a Miguel a su casa, ya que, debido a su servicio policial, Emanuel solía hacerle este favor a Gilmar. La respuesta dejó a Gabriel sin palabras, desconfiado, pero se despidió de su amigo. Pasaron 3 días y Gabriel,
al no encontrar información sobre la niña y el joven desaparecidos en el accidente, decidió salir a caminar para aliviar el estrés. Mientras caminaba por las calles, se encontró con Emanuel y Miguel dirigiéndose hacia una casa remota. Intrigado y asustado por lo que vio, Gabriel decidió seguirlos, preocupado por la situación. Cuando llegó a la puerta de la casa, notó que estaba entreabierta y entró silenciosamente. Escuchó a Emanuel reír en la cocina y se acercó con cautela. Al entrar a la cocina, vio a Miguel llamar al padre de Emanuel. Confundido y desesperado, Gabriel no entendía lo que estaba pasando. De repente, Gilmar entró a la casa informando que parecía que Gabriel había descubierto parte de la historia. Emanuel, ahora llamado Eduardo, reveló que nunca perdió la memoria. Hace 7 años, Eduardo y Leonor, un joven matrimonio socios de una empresa de ropa masculina, se hicieron cargo del negocio de sus padres. Su familia era complicada y ambos padres intentaban controlar sus vidas. Bajo gran presión, asumieron la responsabilidad de la empresa. La historia de Gabriel estaba a punto de dar un giro inesperado y él estaba tratando de comprender el significado de la sorprendente revelación de Eduardo. Luego descubrieron un apoyo mutuo que nunca tuvieron en sus familias y se enamoraron. Sin embargo, a pesar de que trabajaban juntos, sus padres estaban en contra de la relación, creyendo que perjudicaría el negocio familiar. La situación se complicó cuando Leonor quedó embarazada de Eduardo, desencadenándose intensas peleas con sus familias y fuertes exigencias. Descontentos con la vida que llevaban, decidieron cambiarlo todo. Una oportunidad surgió cuando se programó una reunión de negocios para abrir una sucursal en otro estado. Al darse cuenta de que esta era su oportunidad de liberación, aprovecharon el viaje para desaparecer. Desafortunadamente, ocurrió un accidente automovilístico en el camino, pero Gilmar apareció como un ángel y los llevó al hospital donde Nera, una enfermera, los atendió. En el pequeño pueblo donde se encontraban decidieron ocultar su identidad y vivir como gente sencilla. A pesar de sus posesiones, eligieron una vida humilde. De forma anónima contribuyeron al desarrollo de la ciudad, ayudando económicamente a Edna y Gilmar, entre otros. Mantuvieron en secreto sus verdaderas identidades y las personas que se beneficiaban de sus donaciones nunca supieron sus orígenes. Leonor enfrentó complicaciones durante el parto de Miguel y no sobrevivió. Eduardo, amargado, no se sintió capaz de hacerse cargo de su hijo y pidió ayuda a Edna y Gilmar. Gilmar, con una fuerte amistad por Eduardo, asumió la responsabilidad y cuidó a Miguel como a su propio hijo. Eduardo, a pesar de tener recursos económicos, se sentía incapaz de ser un buen padre. Con el tiempo, Miguel desarrolló un cariño especial por Eduardo, llamándolo padre cuando tenía 5 años. Al revelar la verdad, Eduardo se emocionó y abrazó a su hijo. Gilmar explicó que pensaba que era mejor que Miguel conociera toda la historia desde pequeño. Gabriel, al escuchar el relato, se sintió culpable por haber subestimado la situación. Eduardo y Gilmar les agradecieron y pidieron secreto, y Gabriel accedió a mantener la confidencialidad. Eduardo, sabiendo que Gabriel era un escritor exitoso, le permitió escribir la historia, siempre y cuando cambiara los nombres de los personajes para preservar la privacidad. Gabriel sonrió, aceptó la condición y abrazó a su nuevo amigo. La historia había sido revelada y todos estuvieron de acuerdo en que sería un secreto entre ellos. Gabriel les agradeció por compartir este viaje único y se disculpó por cualquier malentendido. Así, la historia llega a su fin, con Gabriel respetando el deseo de Eduardo y Gilmar de mantener sus vidas en privado.